Esto es Lumina, el programa para entender la obesidad y la pérdida de peso de la mano de expertos. Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de este podcast que estamos haciendo desde Lumina. Hoy tenemos otra vez con nosotros al doctor Antonio Mas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Arnau. Y lo tenemos aquí hoy porque, bueno, supongo que como todos hemos visto en las noticias últimamente, los medicamentos para pérdida de peso, los GLP-1, Wegovy, Mounjaro, también se le nombra mucho al Ozempic, que no es para la pérdida de peso, ya lo sabemos, pero es el que es más popular, ¿no?, de medicamento. Y bueno, queremos hablar un poco, sabemos que funcionan ya muy bien para la pérdida de peso, pero queremos ver la parte, podríamos decir, negativa, la cara B de estos medicamentos, porque también, como sabemos todos, los medicamentos tienen sus beneficios, pero también tienen sus riesgos. Entonces, qué mejor que Antonio, que tiene bastante experiencia con el uso de estos medicamentos en pacientes, que nos puede un poco introducir y explicar de una forma sencilla, ¿no?, cuáles son estos efectos secundarios que podemos esperar al utilizar estos medicamentos, y un poco vamos a comentar también algunos titulares que hemos visto recientemente de estudios que han salido en las últimas semanas sobre algunos efectos secundarios que quizá no se esperaban o no se tenían, no los teníamos bajo el radar, que digamos. Así que, bueno, para empezar, Antonio, nos podrías, ya nos has contado, ¿no?, anterior veces que los beneficios de cómo funcionan estos medicamentos, pero ¿nos puedes contar un poco qué es lo que ves normalmente en la clínica, lo que experimentan los pacientes al empezar al utilizar estos medicamentos? Sí, mira, si te parece, te hago un breve resumen de los efectos secundarios, porque me gusta mucho cómo lo has planteado, ¿no? Los GLP-1 sí tienen beneficios, pero como todos, absolutamente todos los fármacos, aunque sea un paracetamol, también tiene sus riesgos. Y ahí está, digamos, el trabajo de la medicina, que es cuando estos fármacos nos van a dar un balance neto positivo, los beneficios van a superar a los riesgos, y cuando los riesgos van a superar a los beneficios y por tanto estaríamos dando un veneno, ¿no? Son los típicos casos en los que no estaría indicado. O sea que esto, desde el primer momento, todo paciente que quiera, por ejemplo, en este caso, perder peso, ya sea con un medicamento, ya sea con una dieta, siempre hay que tener en cuenta la parte negativa de ese tratamiento. De hecho, sería lo más importante, ¿no? Porque si tú, con la idea de curarte, con la idea de tener ese efecto beneficioso, solo te olvidas de pensar en lo malo, pues a lo mejor te llevas un chasco. O sea que esto, desde el momento en el que entras por la consulta de un médico, siempre tienes que estar pensando en, oye, mira, voy a intentar llevarme la parte buena, pero ojo, que es muy posible que también haya una parte mala. Esto es importantísimo porque es la realidad y hay que ser realista en esto de la medicina, porque la medicina no es magia ni es capaz de curar a todo el mundo. Siempre tiene pros y contras. Entonces, hecha esta reflexión, a mí me gusta organizarme, para explicarlo en consulta de una forma sencilla a los pacientes, me gusta organizarme los efectos secundarios en dos grandes categorías, efectos secundarios de GLP-1. Por un lado, los efectos secundarios que son muy frecuentes, que casi sistemáticamente los sufren todos los pacientes y que por suerte son leves, pasajeros, desaparecen en cuestión de días o semanas, ¿vale? Estos serían principalmente efectos gastrointestinales. Al final, uno de los grandes efectos, ¿no?, el que de la saciedad, aumenta la saciedad de estos fármacos, lo provocan directamente haciendo un efecto en el sistema nervioso central, pero también ralentizando la movilidad, la motilidad, el vaciado gástrico. Claro, cuando el estómago se vacía más lento, pues por un lado te da saciedad. Parece que está lleno, estás saciado, enseguida que comes se te quita el apetito, luego el resto del día casi no tienes apetito, con lo cual adelgazas, pero claro, eso también puede llegar a molestar. Entonces, los principales síntomas suelen ser una pequeña molestia a nivel de epigastrio, que es la parte alta del la parte alta del abdomen, que es donde está el estómago, una pequeña molestia, un poco de náuseas, en casos extremos vómitos, sobre todo si te pegas un atracón.
También puede aparecer un poquito de reflujo, sobre todo en gente que está predispuesta. De hecho, el reflujo grave es una contraindicación para el uso de fármacos, o los tendríamos que utilizar asegurando toma de inhibidores del ácido. Pero en definitiva, los frecuentes y leves son efectos gastrointestinales. A veces también aparece estreñimiento, sobre todo en gente predispuesta. También puede aparecer lo contrario, diarrea. O sea que aquí tendríamos un poco todo el tema gastrointestinal, que hay veces que se dice si es un efecto secundario o incluso quizás un efecto primario, ¿no? Porque si al final tengo una pequeña molestia que me lleva a no comer, ostras, pues según se mire, puede ser un efecto secundario o precisamente el efecto primario que buscamos. Es cierto que la reducción del apetito va por otro lado, ¿eh? No es que dejes de comer porque tienes náuseas, dejas de comer porque sacia, y sacia también a nivel central. Luego hay otro pequeño grupo otros efectos secundarios que ya serían los propios de la pérdida de peso. Esto le puede pasar a cualquiera con cualquier tratamiento. Por ejemplo, cuando se pierde una gran cantidad de peso, sabemos que cambia la composición de la bilis y pueden aparecer piedras en la vesícula. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en la cirugía bariátrica. Claro, gente que pierde en un año 50 kilos, pues es tan probable que sufra piedras en la vesícula que directamente cuando operamos el estómago aprovechamos y quitamos la vesícula para evitarlo. Se hace el 2 en 1. Estos serían como efectos secundarios más generales. También podría entrar aquí, pues oye, que esté un poquito más cansado unos días, porque claro, estoy haciendo un balance calórico negativo, estoy como desnutriéndome. Este tipo de cosas generales. Y por otro lado, tenemos los grandes efectos secundarios que son potencialmente más graves, pero que, como era de esperar, porque si no, no se hubiera publicitado, no se hubiera comercializado este fármaco, son potencialmente graves, pero son muy, muy raros, e incluso hasta el punto de que no estamos seguros de que hay una relación causal, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que son los efectos secundarios que se han visto en los estudios, pero cuando se han reanalizado los estudios, se ha visto que estos efectos aparecían tanto en... Cuando analizan un estudio, lo que se hace es, a la mitad de pacientes se les da el fármaco, a la mitad de pacientes se les da placebo. Pues estos efectos secundarios, que aquí entraría la pancreatitis y un tipo muy raro de cáncer de tiroides que se llama el carcinoma medular de tiroides, resulta que aparecían también los dos grupos. Entonces, no estamos seguros de que hay una relación causal. Son efectos que se han observado en los estudios. Entonces, tenemos la alerta y tenemos que llevar cuidado, pero no sabemos a ciencia cierta que realmente los fármacos los produzcan. Pueden aparecer por culpa del fármaco, por culpa de la pérdida de peso, por culpa de la situación basal del paciente, porque son pacientes obesos, por una mezcla de todo. No se sabe. Lo que está claro es que la pancreatitis potencialmente grave no tenemos una relación causal establecida al 100%, pero vamos con cuidado. Al paciente, por ejemplo, se le dan siempre normas de consulta. La pancreatitis, por ejemplo, provoca un gran dolor abdominal que típicamente alivia cuando te inclinas hacia adelante. Se nota mucho, es muy llamativa. Al paciente hay que darle normas de consulta. También el fármaco está contraindicado en pacientes que tienen antecedentes de pancreatitis o en pacientes con alcoholismo crónico, que sabemos que aumenta el riesgo de pancreatitis. Entonces esas serían un poco las precauciones que llevamos con el tema del páncreas. Y con el tema del carcinoma medular de tiroides, resulta que es un cáncer muy raro, que además casi siempre tiene un origen genético. Hay una predisposición familiar. Entonces, es un tipo de tumores endocrinos muy raros que se asocian a un síndrome que se llama MEN2. MEN significa neoplasia endocrina múltiple. Entonces, en pacientes que tienen antecedentes de MEN, obviamente el fármaco está completamente contraindicado. Esa es la precaución. Todo y que el carcinoma medular de tiroides todavía tenemos más dudas de que sea un efecto secundario real, porque realmente los estudios han demostrado que esto puede suceder en animales. En humanos no se ha podido demostrar. Lo que se vio en diferentes estudios es que en animales había un crecimiento, una hiperplasia de las células estas específicas que causan el carcinoma medular. Son unas células del tiroides concretas, no todo el tiroides. Entonces, claro, se vio que en animales, como el GLP-1 estimula estas células, que podían crecer y esto podía dar lugar a cáncer. Entonces, en humanos no se ha visto. Pero claro, al final en la farmacología, pese a la mala fama que puedan tener las farmacéuticas,
en la farmacología hay mucha vigilancia. Luego lo comentaremos, pero ya no solo hay una vigilancia a nivel de que para publicar, para comercializar un fármaco haya que hacer un montón de estudios que llevan 8 o 10 años, sino que además luego hay estudios post-comercialización. O sea, de alguna forma la farmacovigilancia no descansa nunca. Y sobre fármacos que hace no sé cuántos años se pensaba que eran súper seguros, luego se les descubre esto, luego aquello, luego lo otro, y algunos al final se llegan a prohibir o a limitar mucho las indicaciones. Fármacos que se utilizaban para 1000 cosas, ahora solo se utilizan en situaciones muy concretas. En el mundo de la obesidad, por ejemplo, esto está clarísimo. Todos y cada uno de los fármacos que se han ido utilizando se han ido eliminando. Ujú. También es verdad que antes se hacían barbaridades, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo no lo he llegado a vivir, pero antiguamente se utilizaba incluso hormona tiroidea para perder peso. Le provocaban a los pacientes hipertiroidismo para que perdieran peso, les provocaban una enfermedad. Al final yo creo que siempre con la mosca detrás de la oreja, porque al final dar un fármaco es someterse a un riesgo, como comentábamos. Entonces esto la medicina lo sabe y la medicina lo vigila. Y el paciente también lo tiene que saber, que siempre cuando tomas un fármaco te lo tomas por una potencial ganancia, asumiendo un potencial riesgo. Aquí está la gracia, ¿no? De decir, la potencial ganancia que sea muy grande, el potencial riesgo que sea muy bajo. Y a eso se dedica toda la farmacología y toda la parte de la medicina encargada de, cuando se hace bien, de dar fármacos. ¿Vale? O sea que en Mm. teoría por suerte, esta nueva gama de GLP-1, ¿no? Sabemos que el balance neto en general es claramente positivo. Hay muchos beneficios, además estamos tratando una enfermedad muy difícil de tratar, con lo cual eso puntúa y realmente los riesgos o son leves, es casi seguro que van a aparecer, pero son muy leves y pasajeros, o son potencialmente graves, pero ni siquiera estamos seguros de que sean reales. O sea que al final todo esto visto en conjunto, los GLP-1 realmente son fármacos muy, muy seguros. También, y ya por terminar con esto, hay que añadir que son fármacos relativamente nuevos. Y siempre, yo tenía un profesor que siempre decía un dicho que es, en medicina tienes que conocer lo último y hacer lo penúltimo, ¿no? Porque al final, cuando un fármaco sobrevive el paso del tiempo, esto da confianza, da seguridad. Precisamente porque se va estudiando continuamente. Entonces, no es lo mismo un fármaco que lleve 5 años en el mercado que un fármaco que lleve 30. Ha dado tiempo Ujú. a ver muchos más efectos secundarios, a hacer muchos más estudios y reestudios. Los GLP-1 realmente estamos en la gama alta de fármacos. Porque es verdad que es que han demostrado hasta reducir la mortalidad en contexto de diabetes. Entonces, claro, son muy pocos fármacos en medicina los que reducen la mortalidad. O sea que esto es como el top de la eficacia, ¿no? de un fármaco. O sea que en global son fármacos muy seguros y que bien indicados realmente puede valer mucho la pena asumir los potenciales efectos secundarios. Claro. Y bueno, también a nivel de popularidad global que tienen estos fármacos, sí que son relativamente nuevos, pero que quizá ya lo han tomado miles y miles de personas, ¿no? Y esto es curioso, te quiero preguntar sobre este efecto secundario o riesgo que has mencionado, ¿no? Del carcinoma, que es muy raro. Y has dicho que esto solo se vio en ratones, ¿no? En el laboratorio y nunca se ha visto en humanos, pero aún está catalogado como un riesgo. Ujú. Sí, esto pasa, claro, a nivel científico, en el fondo, todo el mundo quiere barrer para su casa, todo el mundo quiere quedar mejor, ¿no? Y al final la Claro. ciencia se pervierte mucho y más hoy en día con el auge de Internet. Entonces, si tú te vas a Instagram, vas a ver un montón de gurús diciendo, no, porque esto dicen que, o sea, ha provocado carcinoma medular de tiroides, tu médico te está dando un fármaco que provoca cáncer. Claro, que un estudio diga una cosa no significa que automáticamente podemos extrapolarlo a la realidad, porque los estudios son experimentos hechos de una forma muy concreta. Pero ya no solo a nivel de animales, sino si yo pruebo un fármaco, imagínate un fármaco que ayuda a aumentar el músculo en abuelitos de 75 años después de una cirugía de cadera. Claro, probablemente el Hulk Hogan de turno que te vende su programa de entrenamiento de hipertrofia muscular dirá, oh,
este estudio ha demostrado que esto aumenta el músculo y se lo recomiende a todos sus pobres seguidores ingenuos. Claro, eso es mentira que ese fármaco haya demostrado que mejora el músculo, porque lo ha demostrado en una población concreta, en un contexto concreto. Entonces, de entrada podemos extrapolarlo a la práctica real que se parezca a ese estudio. Ese estudio, por ejemplo, Ujú. daría pie a que ese fármaco se utilizara en hospitales para abuelitos mayores de 75 años después de una cirugía de cadera. ¿Yo puedo asumir que eso lo puedo utilizar también para que los chavales de 20 años en el gimnasio se pongan como culturistas? No, no lo puedo asumir. A lo mejor sí que también sucede, pero no lo puedo deducir de ese estudio. Lo que sucede es que con el tiempo se van haciendo otros estudios, ¿no? Aquí tengo un indicio, pues entonces luego lo probaré a lo mejor en gente infartada que también haya tenido un ingreso largo, o en gente que haya estado en la UCI, luego se probará aquí, luego se probará allá, y poco a poco el cuerpo de evidencia va creciendo, vamos teniendo, al final, claro, es que en el fondo la medicina es una práctica basada en la ciencia. Nosotros establecemos un marco, ¿no? Pues esto parece que va bien aquí, parece que va bien aquí, y aquí no provoca efectos secundarios, y aquí. Y cuando tenemos todo un conjunto de diferentes estudios científicos, en diferentes contextos, en diferentes poblaciones, estudios en animales, en humanos, estudios que miran una variable, ¿no? Que miran la mortalidad, estudios que miran qué pasa en ciertos marcadores inflamatorios, estudios que miran. Cuando tenemos suficientes puntos, ¿no? Entonces lo que queda en medio ya empieza a ser una información muy valiosa que yo pueda extrapolar. Pero claro, siempre vamos a tener al gurú de turno, o peor aún a la prensa, que quiere sacar un supertitular, ¿vale? Siempre va a haber gente que tenga incentivos perversos y muchas veces que no tengan ni idea de cómo funciona la ciencia, que van a barrer para casa y van a tomar ostras, este fármaco funciona en abuelos, también funciona en jóvenes porque lo dice un estudio. Y encima cuando les digas algo te van a decir, que aquí tengo mi estudio. Macho, si no tienes ni idea ni de estadística, ni de ni ese estudio de qué sirve, ni cómo hacer un análisis crítico de un estudio. Si ni siquiera Claro, muchos médicos saben analizar críticamente un estudio, ¿cómo vas a saber tú que tienes que hiciste un cursillo de 3 meses de entrenador personal después de la ESO? ¿Sabes? claro. Entonces, claro, aquí es muy complicado, para bien y para mal, sacar información útil en el día a día para la salud de los pacientes directamente de los estudios. A mí me gusta siempre acuñar la frase, ¿no? Cuando hablamos de medicina, siempre hablamos, no, medicina basada en la evidencia. En la frase medicina basada en la evidencia, para mí la palabra clave es basada. Basada en. La medicina intenta tener un marco científico en el que basarse para no actuar a ciegas. Si no, seríamos chamanes, no médicos. Ujú. Pero de ahí a pensar que la medicina es 100% científica y que todo lo que te recomienda tu médico, no, es que sale de un estudio. No, no, perdona. El fundamento sale de un estudio. Pero luego en la vida real hay muchas cosas a tener en cuenta. Algo tan sencillo como que yo le dé un fármaco a un paciente y lo mal utilice. Ostras, es que en la vida real el fármaco no funciona igual de bien en el estudio. Claro, porque en el estudio se hace en un experimento súper controlado y en la vida real el paciente no tiene las mismas facilidades, o pasa de todo, o tú se lo has recomendado mal, hay muchas variables de por medio. Al final es imposible. Lo mejor que podemos hacer, y esto tiene que quedar muy claro, es basarnos en la ciencia. Pero desde luego la medicina no es puramente científica. Y por ejemplo esto, ¿no? Lo que decíamos del carcinoma medular tiroides. Oh, pues seguramente si ahora buscas en Google habrá cientos de titulares diciendo que el Ozempic, el Mounjaro, el Wegovy provocan cáncer. Esa afirmación es mentira. Hay un estudio Ujú. que lo ha relacionado con un riesgo potencial de hiperplasia que podría dar a cáncer en animales. Y entonces somos precavidos y esto consta en la ficha técnica para que los médicos tengamos cuidado y el ministerio nos lo advierte y se hacen estudios a largo plazo para acabar de concretar si el riesgo es real o no. Pero de ahí a decir que provoque cáncer va un mundo que a lo mejor sí que lo acaba provocando. O sea, esto no quita que luego se haga un estudio en 5 millones de personas durante 20 años de seguimiento y digan, sí, sí, efectivamente provoca cáncer. Vale, pues se retirará o se restringirá el uso, porque esto no lo puede decir nadie. ¿Vale? Pero hay que tener Claro, claro que una cosa es lo que dice el estudio y otra cosa es cómo llevamos eso a la realidad y saber que por en medio
va a haber un montón de gente con incentivos perversos para tergiversar esa ciencia, para venderte el fármaco cuando no deberían o para contraindicarte el fármaco cuando tú te puedes beneficiar de él. Va a pasar de todo, va a pasar de todo. El nutricionista de turno te dirá, ostras, me están quitando el trabajo ahora con estos fármacos, ahora la gente con obesidad grave ya no viene a verme a mí porque ha visto que esto funciona mejor. Pues voy a hacer el famoso cherry picking, voy a coger justo todos los estudios que demuestran que esto tiene efectos secundarios y me va a dar igual el contexto, me va a dar igual si es en animales o en plantas, pero yo voy a sacar justo estos estudios en mi Instagram día tras día, martillo, pilón, para asustar a la población. Y luego al Ya. revés, a lo mejor tendrás un endocrino de turno, como puedo ser yo, que yo obviamente tengo un conflicto de intereses para hablar de que este fármaco es positivo. Al final los humanos estamos sesgados y yo seguramente, aunque intente no hacerlo, sin querer yo le sacaré más beneficios que riesgos al fármaco porque yo lo recomiendo a mis pacientes y tengo muy presente que yo tengo ese riesgo e intento luchar contra él. Pero claro, los incentivos están ahí y todo el mundo estamos sometidos a incentivos y a conflictos de intereses. Mm. Esto te quería preguntar también, porque el otro día veo aquí las noticias un titular, ¿no?, que me llamó la atención, que dice Ozempic, el medicamento estrella para adelgazar y la diabetes, bajo investigación por riesgo de ceguera. Ostras, claro, aquí ya quise leer un poco más y entonces vi pues que hablan de un estudio danés que se ha publicado en Nature Medicine, que han analizado 2,4 millones de pacientes estadounidenses. Y bueno, que dentro de lo que han visto han detectado que podría incrementar el riesgo de desarrollar esta enfermedad que se llama neuropatía óptica isquémica anterior, que puede causar ceguera. Entonces, no sé si lo has leído, este estudio, o sabes un poco de qué va y a ver si podemos hacer este análisis del que hablabas, ¿no?, para ver de qué se trata esto. Claro, sí, sí, estoy al tanto porque tengo las alertas de la EMA que me llegan directamente a mi correo, o sea que en cuanto hay algo de esto, enseguida nos llega. Mira, el titular que has leído es el ejemplo perfecto de lo que estábamos comentando. El fármaco podría provocar ceguera. Luego lees, la verdad es que lo que dice la prensa no me lo he leído porque no vale la pena. A lo mejor lo explican bien, ¿eh? Y los voy a criticar aquí sin razón y dentro y tal. Pero claro, fíjate de entrada, claro, la prensa tiene el incentivo de hablar de cosas que sean noticiables. El famoso clickbaiting, ¿no? La prensa gana dinero cuando tú clicas, entran y ves los anuncios que hay por dentro. Entonces, claro, tienen el incentivo de a lo mejor no engañarte, ¿no? Pero dejarte un titular, un titular un poquito más llamativo de la cuenta que puede inducir el error. No, lo dejo en el aire. Ah, yo no lo he dicho. Lo he sugerido, pero no te lo he dicho directamente. Claro, cuando luego resulta que es completamente mentira, porque es una cosa que ahora comentaremos que está en estudio, ¿vale? Entonces, esto es justo lo que comentábamos, ¿no? La prensa te lo va a convertir en una cosa súper llamativa para llamar tu atención. Entonces, respecto a a la alerta de la EMA y de la FDA, que también la ha lanzado. A ver, primero, la enfermedad a la que se refieren es una enfermedad, afecta al nervio óptico por isquemia. Isquemia es cuando se bloquea la arteria, no llega sangre al nervio o a otro órgano y el órgano deja de funcionar. Es un infarto. En el fondo esto sería un infarto del nervio óptico, ¿no? Al final un infarto en el corazón es cuando se tapona una arteria y parte del corazón muere. Esto sería exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, es una causa relativamente poco frecuente, pero puede causar ceguera y es irreversible. Claro, la parte infartada del nervio óptico, eso no se recupera exactamente igual que la parte del corazón infartado, ¿vale? Entonces, claro, esto sucede, la arteriopatía, o sea, no arteriopatía, ¿no? Porque no es arteriopática, precisamente no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad isquémica. Igual que sucede con la isquemia cardíaca, esto sucede por los factores de riesgo cardiovasculares clásicos, por la diabetes, por la hipertensión, por el colesterol, justo todos los factores de riesgo que se asocian a la obesidad. Con lo cual, claro, esto de base ya es mucho más probable que suceda en pacientes a los que les damos semaglutide, Ozempic, todo esto, el Mounjaro, porque claro, ¿a quién le damos estos fármacos?
a los pacientes que tienen obesidad, ¿vale? Entonces, claro, de base ya son pacientes que tienen un determinado, un riesgo más alto que la población general de sufrir esto porque precisamente tiene esos factores. Entonces, entrando en los estudios, ¿qué sucede? Yo me los he revisado. La EMA nos propone 4 estudios que han salido al mismo tiempo. 2 de ellos están ya publicados, ahora te contaré. Hay otro que directamente todavía no está publicado, con lo cual todavía no está revisado por pares a nivel de ciencia, para darle un poco más de fiabilidad. Las revistas importantes son las que llamamos revisadas por pares. Es decir, se envía el estudio a la revista se lo propone a uno o varios revisores y los revisores aceptan el estudio o no, revisores externos. Porque claro, a lo mejor hay un estudio que es una basura total y no se llega a publicar. Con lo cual yo a ese no le haría caso. Y el otro no tenía ni siquiera abstract publicado, creo que también estaba todavía en proceso de publicación, con lo cual no me lo he podido revisar. En cualquier caso sí que me he revisado los 2 más importantes, que son las 2 cohortes danesas, ¿vale? Son 2 estudios daneses que han salido casi al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estos son estudios que llamamos observacionales y además retrospectivos. ¿Esto qué significa? Observacional significa que yo no le he dicho al paciente que se tome un fármaco A o que se tome un fármaco B, sino que yo simplemente he analizado datos de pacientes que han estado con el fármaco. Es decir, no es un experimento, es la diferencia, ¿no?, entre estudio experimental. Yo cojo 2 grupos de pacientes, al grupo A le doy un fármaco, al grupo B no se lo doy. Eso está muy controlado y digamos que el resultado es muy fiable, ¿vale? Porque yo controlo todas las variables, es un experimento. Y luego están los estudios observacionales, que son mucho menos potentes porque no controlan todos los factores, simplemente revisan datos. Para rizar el rizo, además, resulta que son estudios observacionales retrospectivos. No han cogido 2 grupos de pacientes y los han seguido durante 10 años, sino que han analizado los datos de pacientes de historias clínicas y han extraído datos. Mucho menos fiable todavía un estudio retrospectivo, porque claro, al final cuando yo reviso datos, los humanos siempre queremos hacer estudios que salgan cosas muy elegantes, para bien o para mal, ¿no? Hacer un estudio y que el resultado sea, no demuestra nada, es un estudio que a lo mejor ni te publican. Entonces, de nuevo volvemos al sesgo. Los humanos, cuando revisamos datos, tenemos el sesgo de, sin querer, coger los datos que apoyan mi hipótesis y eliminar los datos que la rechazan. Por eso, precisamente, los estudios retrospectivos son los últimos en la escala de estudios observacionales. De hecho, los estudios observacionales solo sirven para lanzar sospechas, para establecer hipótesis de trabajo que luego tienen que ser comprobadas en estudios de mayor calidad, ¿vale? Es decir, estos estudios lo que sirven es para decir, aquí hay un posible riesgo, vamos a investigar sobre ello, pero en ningún caso sirven para establecer una causalidad. Un estudio observacional retrospectivo nunca me va a decir que A lleva a B, es decir, que el fármaco provoca cáncer o provoca oftalmopatía. Puede decir, oye, parece que el fármaco puede provocar oftalmopatía, porque lo que hemos visto es que los pacientes que toman fármaco, en comparación a los que no, estos tienen más porcentaje, ¿no? Estadísticamente mayor porcentaje de afectación ocular. Pero no significa que sea por el fármaco. Puede ser por otro montón de cosas. Entonces, este es el primer punto que tiene que quedar claro. Son estudios observacionales, además son estudios retrospectivos, han lanzado una hipótesis al aire, pero todavía estamos muy lejos de decir que esto sea un efecto, una relación causa-efecto, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo hiciera un estudio en el que yo analizara pacientes que están en invierno, ¿vale? Pacientes que no, mejor dicho, pacientes que comen helado y pacientes que no comen helado, ¿eh? Si yo comparara grupo de pacientes que comen helado, grupo de pacientes que no comen helado, y yo analizara si tienen más riesgo de quemarse al sol, eso saldría estadísticamente positivo, porque los pacientes que comen helado tienen más riesgo de quemarse. ¿Es porque el helado causa quemaduras en la piel? Por supuesto que no. Es porque habitualmente comemos helado en verano en la playa. Está asociado. Eso es lo que se llama una variable de confusión. O sea, hay una variable por encima que no estoy teniendo en cuenta que provoca que coma helado y provoca las quemaduras. Entonces,
tomar helado y quemarse, yo estadísticamente lo veo junto. La gente, si la afirmación, la gente que come helados tiene más riesgo de quemarse, es cierto. Es cierto, estadísticamente. Ahora, la afirmación muy diferente de que comer helados quema la piel es totalmente falsa. Y aquí podríamos sacar millones de artículos de prensa que utilizan esta asociación para lanzar titulares llamativos y engañosos. Esto se resume en una frase muy popular que quizá conoces, que es: asociación no significa causalidad. Hay ejemplos muy famosos a nivel de ciencia, ¿no? Por ejemplo, también se vio que el café provocaba cáncer de pulmón. O sea, estaba asociado con el cáncer de pulmón. Porque resulta que la gente que fuma toma más café, la gente que toma café tiende a fumar más. Entonces, era el tabaco. Pero cuando yo analizo estadísticamente, a mí la conclusión estadística de un estudio observacional retrospectivo sería que el café se asocia al cáncer de pulmón. Eso es cierto. Y muy diferente de que el café provoque cáncer de pulmón. ¿Vale? Entonces, esto es, yo creo, lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? Los dos estudios son estudios observacionales, han demostrado que tomar semaglutide tiene un 50% de riesgo más de esta arteriopatía, pese a que estábamos hablando de, no me acuerdo cuál era el número de pacientes, pero eran cientos de miles, si no millones, y había 60 casos. Estamos hablando de 60 casos. Aún así, Sí. en el grupo que no tomaban semaglutide había 30 casos. Bueno, no es exactamente así, o sea, diría que lo estoy simplificando, pero no, realmente estoy mintiendo porque la asociación del riesgo no se mide en número de casos, se mide en cuánto más probable es que lo tenga uno. Pero estábamos hablando de 60 casos, eran 60 casos de arteritis. Entonces, al final, son pocos casos, la asociación estadística es cierta, pero ahora queda el siguiente paso, que es comprobar que hay una relación de causalidad. Claro, ¿qué podría estar pasando? Pues exactamente lo mismo que pasaba con el café. Claro, imagínate que los médicos estamos recetando semaglutide a la gente que tiene obesidad más grave. De hecho, si yo tuviera que decir una hipótesis, totalmente a ciegas, ¿eh? O sea, esto sí que es un invento, pero si yo tuviera que decantarme por algo, porque esto es un clásico de la farmacología, se ha comprobado en muchísimos contextos clínicos, nosotros tendemos a recomendar medicación a la gente que está más grave. Y la gente que está más grave sufre más complicaciones. Entonces, la medicación actúa como un factor de confusión. Cuando yo analizo si esa medicación se asocia a tener complicaciones, sí. Si yo miro, la gente que toma medicación tiene más complicaciones, sí, es cierto. Pero la causa es que la gente que toma medicación estaba más grave de antes. Entonces estoy comprobando poblaciones de diferente gravedad. No es que tomen o no tomen el fármaco, es que los que toman el fármaco están peor, tienen más complicaciones. ¿Vale? Claro. Es cierto que los estudios observacionales también pueden hacer lo que se llama controlar diferentes variables. Es decir, se aseguran que en las dos muestras haya diferente gravedad. Esto se llama controlar por diferentes factores de confusión, ¿no? Pues son técnicas estadísticas, pero de alguna manera elimino todos los factores de confusión que pueda de la ecuación para no equivocarme. Entonces esto sirve para hacer un cribado inicial, ¿no?, de los factores de confusión básicos. Pero luego hay todo un montón de factores de confusión por debajo, muchos no conocidos, que no podemos controlar. Es imposible porque ni siquiera los conocemos. Entonces de ahí surgen un montón de asociaciones estadísticas que nos llevan a errores de interpretación, a la gente que no sabe leer estudios y a la prensa que desde luego no saben interpretar estudios. Desgraciadamente la prensa, entre que lo que quieren es asustarnos para que hacernos clickbait y que no tienen ni idea de criticar estudios, incluso periodistas científicos, pues desgraciadamente a lo que nos lleva es a pensar que no a que pueda causar una enfermedad, porque eso sí que es posible, eso no está descartado. Y si tenemos la alerta tenemos que comprobarlo. Pero nos llevan a asustar a la gente falsamente. Claro, porque luego ya te puedes imaginar, si dentro de 5 años se comprueba que esto era mentira, esto no le va a llegar a nadie. No le va a llegar Claro. absolutamente a nadie. Sin embargo, el gurú de turno sí que va a tener en su Instagram el feed lleno de artículos basura de estos. Bueno, esto no es un artículo basura. Esto sirve para lo que sirve. Esto tiene que quedar muy claro también.
Los estudios observacionales tienen un uso y son muy importantes, pero no sirven para establecer causalidad. Entonces, esto es una alerta. Incluso me atrevo a decir que es bueno que salgan estas cosas, porque significa que el sistema de farmacovigilancia funciona. Luego, si quieres, hablamos de cómo funcionan los diferentes rangos de estudios si tienes curiosidad, pero esto significa que no estamos dejando a la gente perdida de la mano de Dios y que la farmacia no manda. Se publica un estudio, se comercializa un fármaco, parece que funciona, pero luego vamos a estar atentos a todo lo que pase. Y esto es un signo positivo de que el sistema está funcionando. Y si realmente luego el efecto secundario es real, tendremos que dejar de utilizarlo como se ha hecho con otros tantos fármacos. O sea que realmente es una cosa de la que estar contento. Claro, claro, porque sí, quería preguntarte un poco sobre por qué este riesgo, ¿no? Se detecta ahora y no se detecta cuando se detectaron los otros riesgos que hemos comentado antes, ¿no? Del carcinoma, por ejemplo, de la pancreatitis. ¿Cómo funciona este proceso de sacar el medicamento al mercado un poco y detectar los efectos secundarios y los riesgos? Claro, esto funciona, esto sí, el motivo básico, la respuesta corta de por qué se ha detectado ahora es porque hay mucha más gente tomándolo. Entonces, Claro. los estudios para comercializar el fármaco exigen un mínimo número de personas y un mínimo número de estadísticas hechas a favor, en contra y todo, pero claro, los efectos secundarios raros no se pueden comprobar hasta que no lo usan millones de personas. Imagínate que yo comercializo un fármaco que han probado 60.000 personas y que hay un efecto secundario que pasa una vez cada millón de personas. Es imposible que yo lo detecte en fase de pre-comercialización. Entonces, ya que lo comentas, te cuento un poco el resumen porque realmente esto es un clásico. Yo no soy experto en procesos de comercialización de fármacos, yo soy médico clínico de consulta, pero claro, sí que conozco un poco y he estudiado el tema. Entonces, básicamente, esto es algo que lleva ya muchos años, los estudios por concepto se dividen en 4 fases. Fase 1, fase 2, 3 y 4. Entonces, los estudios de fase 1 son estudios de experimentación. Bueno, primero se suelen hacer estudios en animales, ¿vale? Son estudios a nivel de ciencia básica. Luego, cuando ya se empiezan a probar en humanos, se hacen primero estudios en fase 1, que son estudios puramente de seguridad. Se hace con poquitos pacientes y lo que se intenta ver es si es poco menos que un veneno. Se prueba a dosis muy bajitas, a ver si provoca alguna reacción adversa importante en un grupo reducido de pacientes. Es decir, es para probar por primera vez el fármaco en humanos a ver qué pasa, teniendo ya cierta seguridad. Esto va por fases, claro. Si no pasas la fase en animales, no vas a humanos. Si no pasas la fase 1, no vas a la fase 2 y así sucesivamente. Entonces, primero son fase 1, seguridad, asegurar que no sea un veneno. Resumiendo mucho. En la fase 2 ya son estudios de eficacia. Aquí se prueban diferentes dosis, de menos a más, se prueba que tenga cierto efecto correcto, ¿no? Ya no es solo comprobar que es seguro, sino comprobar que funciona. Que funciona muy a grosso modo, porque todavía no se compara con otras alternativas, sino que simplemente se prueba también en poquitos pacientes. Ya se ve, y sobre todo en pacientes sanos, ¿vale? No se prueba en gente muy debilitada, o sea, estamos en una fase todavía bastante precoz de estudio del fármaco. Se prueba en sanos o en pacientes o dentro de los enfermos en los más sanos, pero vamos, con muchísima precaución, dosis bajitas, se prueban diferentes dosis y tal, ¿vale? Eso es ya fase 2. La fase 3 ya es la última fase de estudio antes de comercializar. Y aquí sí, los fármacos tienen que demostrar que funcionan. Ya son estudios para comprobar a las dosis que ya se han establecido previamente, para comprobar que son eficaces y no solo eso, sino que son eficaces frente a otras alternativas. Es decir, son estudios comparativos. Si yo, por ejemplo, tengo un tratamiento A que me da un 40% de eficacia, yo este fármaco no lo voy a publicar si no tiene algo más de eficacia, no lo voy a comercializar, o tiene la misma pero es mucho más seguro,
o mucho más barato. Tiene que tener... Aquí la fase 3 se define por los estudios comparativos y ya estudios en gente enferma. Es decir, ya estoy probando el fármaco un poco sobre el terreno, en forma de experimento, muy controlado, prestando mucha atención a efectos secundarios y todo esto, pero ya es un estudio para decir, vale, parece que es seguro, fase 1, parece que tiene eficacia en estudios preliminares, fase 2, vamos a ver si realmente funciona en gente que lo necesita y no solo que funciona, sino que funciona mejor que la alternativa. O se prueba con placebo o se prueba con alternativas eficaces. Porque a veces comprobarlo respecto a placebo es más fácil demostrar que un fármaco funciona versus placebo que funciona versus la mejor alternativa conocida. ¿Vale? Entonces eso es ya una vez se hacen, y aquí se hace ya en bastante más gente, ¿no? Conforme vamos, digamos que conforme van avanzando las fases de los estudios, vamos a pacientes más enfermos, que más necesitan el fármaco, y a más número de pacientes. Entonces, una vez se completan los estudios de fase 3, el fármaco ya se puede comercializar. Sabemos que es seguro, sabemos que es eficaz y sabemos que es eficaz comparativamente a placebo y a otras alternativas. Es un fármaco útil. A estas alturas conocemos los efectos secundarios frecuentes y raros, pero no los muy raros. Pero entonces ya se puede publicar el fármaco, se comercializa y entra dentro del sistema estándar de farmacovigilancia al que están sometidos absolutamente todos los fármacos. Cuanto más joven es un fármaco, pues más se vigila. Pero todos los fármacos están sometidos a farmacovigilancia. Y estos son los estudios fase 4, que son los estudios post-comercialización. Aquí lo que vemos ya son cómo se somete el fármaco a la población general, se ven efectos secundarios raros y también se prueba en poblaciones específicas. Claro, hasta este momento el fármaco se utiliza para la indicación aprobada. Pues, por ejemplo, mira, el caso de los GLP-1 es un caso paradigmático porque cuando se aprobaron inicialmente se aprobaron para diabetes. Sí, se pierde peso, pero todavía no los podemos utilizar porque no tiene sus estudios específicos en fase 3. En fase 3 se han aprobado estudios por una indicación y salen al mercado. Y entonces luego se ve que ayudan a perder peso y ya viramos a otras poblaciones específicas. Se vuelven a hacer estudios de fase 3, se ve que se puede utilizar para perder peso, se aprueba de nuevo el fármaco para pérdida de peso y entonces pasa a fase 4 con la indicación de pérdida de peso. El indicio para tener todos estos resultados lo hemos obtenido de los estudios post-comercialización. A ver si va bien en gente más mayor, a ver si va bien en gente más joven, a ver si va bien para atletas, a ver si va bien para gente... Se prueban poblaciones específicas. Y entonces ya lo que nos queda es el paso del tiempo y la farmacovigilancia, que aquí vuelvo a lo que te decía, conoce lo último, haz lo penúltimo. Cuanto más tiempo lleva un fármaco en el mercado, pues se ha aprobado en más poblaciones, se ha aprobado en mayor número de gente, con lo cual hemos ido filtrando poco a poco todo lo bueno y lo malo que tiene. Y si tenemos un fármaco que se utiliza desde hace 30 años, pues tenemos más garantías de que funciona. Por supuesto, esto depende mucho de cada fármaco. Claro, hay fármacos que son muy, muy, muy inseguros, pero lo necesitamos porque no tenemos otra y porque nos enfrentamos a problemas gravísimos. Véase la quimioterapia. La quimioterapia es un veneno, pero tiene su uso, ¿no? Es útil. Puede salvar vidas la quimioterapia. Es decir, no significa que el fármaco siempre tenga que ser súper seguro o súper eficaz. Esto siempre depende del contexto. En este caso, obviamente, para bajar de peso, tenemos que irnos a la gama más segura, ¿no? Porque hay otras alternativas que también pueden funcionar. Pero por ponerte un ejemplo, aquí tendríamos la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, pese a ser muy segura, es una cirugía. ¿Cómo puede ser que se haga que se mutile un estómago solo para perder peso? Estamos hablando de gente que tiene un riesgo de morirse con esa obesidad que no puede ni levantarse de la cama. Claro. ¿Qué barbaridad operarse para perder peso? No. ¿Qué barbaridad operarse para perder peso si te sobran 10 kilos? Pero mira, la semana pasada había un paciente de 230 kilos. Para él no era ninguna barbaridad operarse, para él era una barbaridad quedarse como estaba. Entonces, bueno, hay que tener siempre el contexto y por eso los fármacos necesitan una prescripción médica y previamente que el médico conozca bien cada caso, porque por supuesto el balance riesgo-beneficio depende por completo del caso. Claro, claro. Y esto, ¿no? Viendo los GLP-1, como has dicho, es
un medicamento bastante seguro, ¿no? Entonces también te quería preguntar un poco, siendo un medicamento más o menos seguro, has comentado antes que se puede utilizar bien o mal, ¿no? Sobre todo los resultados de estos estudios, ¿vale? Vemos que sirve para perder peso, que no tiene muchos efectos secundarios. ¿Cómo podemos asegurarnos nosotros como pacientes y que lo estamos utilizando bien o mal, este medicamento para perder peso? Y también cómo podemos detectar si un médico lo está utilizando bien o mal, este medicamento. Vale. A ver, de entrada, la forma en la que un paciente debería asegurarse que el fármaco funciona bien o mal es porque tiene que comentarlo con su médico. Tiene que ir a su médico y tiene que discutirlo con él. Pero claro, volvemos al tema de los incentivos. Cada vez que sale un tratamiento prometedor para la pérdida de peso, algo tan difícil, algo tan frecuente, se disparan las alarmas de mucha gente. Primero las alarmas de los médicos. Claro, ostras, qué bien. Ahora una enfermedad tan difícil de tratar, que resulta frustrante para el médico también, que resulta difícil la relación con el paciente, es que no funciona, es que claro, es que no has hecho las cosas bien, ¿no? Los médicos que no tienen ni idea de cómo enfrentarse a tácticas motivacionales y estratégicas, que entran en la pelea esa, ¿no? De culpar al paciente. Claro, perdón. En teoría tendría que ser el médico quien lo dijera. Pero por la parte del médico tiene el incentivo de decir, ostras, qué bien, me quito de un plumazo la necesidad de hablar de cambio de hábitos, nada, el paciente viene, le hago la receta y encima yo gano dinero casi sin esfuerzo. Eso es un riesgo. Y desgraciadamente hay muchos médicos que lo hacen así. Igual que habrá nutricionistas que te dan la dieta del cajón para sacarte la pasta, o el gurú Instagramer de turno. Buenos y malos profesionales hay en todas las profesiones. Esto no va de ser médico o ser nutricionista. Entonces, ese es en cuanto al incentivo del médico. El médico tiene el incentivo para quitarse el muerto de encima. Ah, mira qué bien, pastillita y a correr. ¿Cómo puedo hacer algo? Tenemos mucha tendencia a hacer lo que podemos, ¿no? El cirujano tiende a operar a más gente de la que puede, de la que debe. ¿Por qué? Porque puede operar. El médico tiende a dar más pastillas y a pedir más analíticas de las que debe. ¿Por qué? Pues porque es lo que puede hacer. Siempre queremos ayudar, pero nos equivocamos. Y luego, claro, el paciente también puede tener incentivos perversos. Tú sabes cómo es el mercado y el mundo de la pérdida de peso. Fármaco milagroso, voy a perder peso sin esfuerzo, oh, qué bien, esto sí que funciona, yo he probado todo y no me funciona nada cuando lo has probado mal y ahora por fin es una solución, doctor, recéteme lo que lo necesito. Claro, el paciente también, mucha gente está en situaciones desesperadas. Entonces, el paciente también tiene incentivos para malutilizar el fármaco. Entonces, estos dos riesgos hay que tenerlos clarísimos. Cuando vemos una solución que parece fácil, vamos a tender a quererla de más, aunque no la necesitemos. Yo lo veo en consulta. Ahí me ha llegado a ver gente con peso bajo pidiéndome que le recete el Ozempic, por favor, que le iba la vida en ello, que están deprimidos y si no pierden más peso están mal. Obviamente con trastornos de la conducta alimentaria, pero me lo piden. Y yo he visto pacientes que sin necesitarlo, pues tú me dices que no me lo recetas, pero la semana pasada estuve el mes pasado en un endocrino y me lo recetó sin preguntarme. Claro, porque los médicos también lo hacemos mal. Entonces, hay que estar muy atentos en el mundo de la obesidad concretamente, de las soluciones milagros, sean farmacológicas o sean de lo que sea, porque hay médicos mal utilizándolos que van a querer sacarte la pasta y pacientes mal utilizándolo que se agarran a esa solución milagrosa. Entonces, ¿qué puntos clave te diría yo para tener en cuenta? Primero, como paciente que me preguntabas, como paciente que vas a un médico, ¿cuándo deberías sospechar? Lo primero es tú como paciente no insistir de más, sino intentar analizar con el médico desde el punto de vista lo más neutral posible pros y contras de tomar el fármaco. ¿Vale? Al final hay que intentar que verlo como una decisión racional y lo más pensada posible. Y el médico ahí es una especie de asistente, es una especie de consultor que se supone que sabe y en el que tú debes apoyarte para tomar una buena decisión. Pero no deberías partir de ti la idea de ir al médico y decirle, lo necesito, lo quiero. Claro, porque ahí estás también tú introduciendo un sesgo y presionando. Entonces,
Imagínate qué calamidad que tú vas a un médico para que te asesore sobre si necesitas un tratamiento o no y tú lo presiones. Estás estropeando la capacidad de ese médico porque le estás presionando. A lo mejor él piensa que no, pero a lo mejor tiene prisa o para alegrarte el día, dice, venga, va, te lo receto. Lo primero es intentar verlo desde un punto de vista racional, neutral, discutiendo pros y contras, como si te pones a discutir qué aire acondicionado me compro, este que es más barato, este que es más caro. Ya está, habría que discutirlo así. Y luego, desde el punto de vista de paciente analizando el médico. Primero, que, mmm, por supuesto, que demuestre empatía. Y esto va de la mano de que te dedique tiempo. Un médico que llegas, sí, ¿quieres fármaco? Toma, muy bien, toma. Bandera roja. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en las mutuas, ¿no? Los médicos, mucha gente no lo sabe, pero las mutuas aseguradoras al final van a precio, van a volumen, le pagan al médico, hay mutuas que te pagan 12 euros por paciente y el médico, para que le sea rentable, pues tiene que dedicarle 15 minutos máximo a cada paciente. En 15 minutos no, un tratamiento de obesidad es imposible. Entonces, lo primero es eso, que sea empático, que no sea el típico médico que te culpa, es que claro, si no hacen mal las cosas, así no vas a perder peso nunca. Eso está demostrado científicamente que no va a ningún lado. Con lo cual, médico sin empatía, acusador y que te dedica 10 minutos, tienes que sospechar. Luego también tienes que sospechar si directamente no te habla del resto de factores de la pérdida de peso, ¿no? Es decir, sí, muy bien, también muy bien, toma, aquí tienes la medicación y aquí tienes la dieta que acabo de sacar de mi cajón mágico. Uf. También cuidado, porque eso significa que no está yendo a la raíz del problema. Si el médico no intenta averiguar si tienes o no tienes ansiedad, no intenta averiguar cómo gestionas tu tiempo, tu compra, tus fines de semana, tus vacaciones, tu ánimo, tu ejercicio, la obesidad es el ejemplo perfecto de enfermedad, de problema multifactorial y por tanto solución multidisciplinar. Si el médico no tiene ese enfoque, cuidado, porque está cayendo en el sesgo que te comentaba de decir, como yo sé empastillarte y puedo, genial, esto entra en mi flujo productivo y de mercado, vienes pastilla, cuidado, porque no está tratando el problema, no está tratando la obesidad como enfermedad, está haciendo su pequeña parte, te doy la pastilla y a correr. Eso para mí es una bandera roja muy importante, porque al final te está tratando pues como en la carnicería, te está despachando. Y encima, como soy el único que te puede recetar la medicación, pues mira, ahora me van a venir los pacientes, ya no tengo que hacer ni publicidad ni tratarlos bien, me van a venir para la receta. A lo mejor eso de entrada te parece muy bueno. Uy, qué bien, yo voy y me recetan. Te puede parecer muy bueno, pero para tu salud no lo va a ser. Porque no estás tratando el problema de base. Lo que está dando en la pastilla, equivalente totalmente a cualquier dieta de la alcachofa, cualquier dieta operación bikini. Vienes, te pones el fármaco, pierdes peso, luego lo dejas y vuelves a ganar, porque no has trabajado la raíz. Entonces, un médico que no te dedique mucho tiempo, que te acuse, que te dé una dieta de cajón, que no vaya a la raíz del problema, que te ponga demasiadas facilidades, que todos sean ventajas. Sí, los fármacos estos van súper bien, todo es bonito, ya verás qué bien. Banderas rojas absolutas. Y te vas a encontrar médicos así, porque los hay. Si va mi madre a un médico para perder peso y si me cuenta esto, yo diría, sal corriendo de allí. Pero es que es súper simpático y me ha mandado el fármaco sin que yo le insistiera. Peligro. Te llevas tu caramelito, pero no te llevas tu salud. ¿Vale? O sea que esto, banderas rojas absolutas. Es importantísimo. Por eso sabes que en Lumina yo he insistido tanto en que seamos tan estrictos con quién le recetamos el fármaco y quién no. Porque el fármaco no cura. El fármaco es un elemento del tratamiento. Funciona muy bien, pero no cura. No cura. Lo que cura es lo que hay detrás. Lo que tú consigues con el fármaco. ¿No? Pierdo peso, o sea, me quito el apetito y entonces pierdo peso y cambio mi estilo de vida. Ese es el punto clave al que hay que llegar. Un médico que no apunte desde el primer momento a eso, fuera. Huye, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Va a ser equivalente a la última operación bikini que hiciste, la última dieta keto de quita y pon, la última lo que sea, ¿vale? Luego, por otro lado, por el tema del paciente, que esto yo, pobrecicos míos, les pego una chapa a los pacientes cuando me vienen, pero les insisto mucho en que tienen que entender
cómo enfrentar el tratamiento y qué es y qué no es el fármaco. De hecho, mira, aprovecho para meter aquí la cuña publicitaria. Sabes que en el newsletter de Lumina entregamos una guía sobre todos los tratamientos, sobre los pros y contras de GLP-1. Un poco es una guía completa sobre todo lo relacionado con los GLP-1. Al final de la guía he puesto, no sé si te lo has leído, digamos una comparativa de lo que sería un buen candidato, sobre todo mentalmente, al tratamiento, el candidato ideal a beneficiarse del tratamiento y un candidato que pese a que tenga obesidad no se va a beneficiar del tratamiento, desde el punto de vista del paciente. ¿Vale? Un poco como para ya darles ese primer toque de atención de decir, esto no es un milagro, esto es un elemento facilitador, catalizador, como tú dices. Si lo entiendes así, te va a funcionar. Si lo entiendes como fármaco milagro, es que no te vale la pena empezar. No te vale ni la pena. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que me los he apuntado aquí de lo que sería buen candidato, mal candidato al tratamiento? Lo primero, tener unas expectativas realistas. ¿Vale? Es decir, si tú sabes que te vas a tener que comprometer, vas a tener que hacer esfuerzo, no es un fármaco que te vaya a curar la obesidad para siempre, ¿vale? Esto es una herramienta que te va a quitar el apetito y cuando tú no tengas apetito te va a resultar muchísimo más fácil cambiar tu vida. Si esa es tu expectativa, genial, ¿vale? De entrada eres un buen candidato. Segundo punto, si tienes cierto compromiso. Tratamiento no es un tratamiento que se haga por probar. Igual que no te harías una cirugía bariátrica por probar, te la haces con el compromiso de que luego vas a hacer una dieta estricta, vas a hacer controles médicos, vas a tomarte vitaminas, entonces está bien hecha. Esto es lo mismo. El paciente tiene que comprometerse a que va a esforzarse, a que va a cambiar su estilo de vida, a que va a trabajar, porque el fármaco no te regala el trabajo. Esto sería, yo muchas veces pongo el ejemplo de si tú quieres construir una casa, pues la puedes construir con tus manos y te va a costar más, pero a lo mejor puedes. O la puedes construir con herramientas. El fármaco es las herramientas. Si yo te voy a dar las herramientas, pero te vas a quedar sentado al sol sin trabajar, la casa no se va a construir sola. Entonces, segundo punto, tienes que comprometerte. Si no, no te vale la pena ni empezar. Tercer punto, aquí entramos en cuestiones más técnicas, en el historial de peso y la gravedad de la obesidad. Los GLP-1 están indicados para el tratamiento de la obesidad grave o sobrepeso asociado a complicaciones. Es decir, tiene que haber una cierta gravedad del problema. No es para quitarte 3 kilos. Y aquí me remito otra vez a lo que decía del balance riesgo-beneficio. Todos los fármacos tienen un cierto riesgo. Si el beneficio potencial es este y el riesgo del fármaco es este, te vale la pena tomarlos. Si tú tienes una obesidad mórbida, te vale la pena tomarlos. Ahora, imagínate que tu beneficio potencial es este. ¿Te vale la pena tomarlos? Pues de entrada no. Otra cosa es que digamos, bueno, tengo ahí una gravedad justa, pero he probado 1000 dietas, tengo ansiedad, depresión, 1000 cosas. Bueno, esto no es un protocolo clínico cerrado. Por eso no se necesita la valoración del médico, hay que valorar cada caso de forma individual. Pero de entrada, esto es para tratar pacientes con cierta gravedad o con cierto nivel de resistencia al tratamiento. Este no es el primer tratamiento a probar si te sobran 5 kilos. Ni de broma. El tratamiento a lo mejor tiene muy pocos riesgos, pero es que el beneficio potencial tuyo es muy bajo. Cuando te beneficias es cuando tienes, pues eso, la gente que vemos nosotros en consulta, ¿no? Gente que lleva 20 años a dieta, gente que ha hecho 1000 dietas y ha tenido efecto rebote, gente que se está planteando operarse a la bariátrica, gente que le duele las rodillas, que tiene colesterol, que tiene hipertensión. Esos son los buenos candidatos, a partir de cierto nivel de gravedad. Segundo punto, gente que se plantea objetivos a largo plazo. Esto lo digo desde el primer día. Incluso antes de empezar el fármaco, el foco tiene que estar puesto en lo que viene después. Porque el fármaco, a las buenas o a las malas, es un tratamiento temporal. Imagínate que te pones el fármaco 6 meses y consigues tu objetivo, lo vamos a retirar. Y otra vez estarás sujeto a todo lo que te llevó a engordar. Si tenías ansiedad y no la has solucionado, la vas a volver a tener. Si no te organizabas la compra, no comías verdura, te pasaba los fines de semana, si no has solucionado eso, obviamente el problema va a aparecer.
Pero es que si ya no que pierdas el peso, sino que imagínate que vas poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. El efecto del fármaco a partir del año y medio, año y medio, se reduce mucho. Ya no se logra esa grandísima pérdida de peso, exactamente igual que pasa con la cirugía bariátrica. Los primeros 18 meses se pierde muchísimo peso, luego la eficacia se ralentiza. Entonces, a las buenas o las malas, lo que te decía, o quitamos el fármaco por éxito, o al final deja de hacer efecto, tú vas a volver a enfrentarte a tu vida normal, a las bravas. Entonces, siempre hay que tener el foco en eso, porque no hay otra alternativa. Si hubiera otra alternativa, si esto fuera como operar una pierna rota, mira, tú olvídate, yo te has roto la pierna, traumatólogo, te pongo un clavo, ya está, un poquito de rehabilitación y a correr, curado. No te tienes que preocupar del futuro de nada, en el mejor de los casos. Este es el caso contrario. Siempre, siempre, siempre vas a volver a cómo estabas anteriormente. Si por en medio tú has aprovechado el fármaco, que en el fondo te regala una situación privilegiada para cambiar tu vida, porque te quita el apetito, es que te quita el apetito, te quita el hambre emocional, ¿no? Esas ganas de comer a media tarde cuando tienes ansiedad. Si tú aprovechas esa situación ideal para aprender a comer más sano, aprender nuevas recetas de cocina, para todo este tipo de cosas, tú vas a tener éxito porque cambias tu vida. Dejas de necesitar el fármaco. Cuando retiremos el fármaco, genial, has cambiado tu vida, ahora puede funcionar solo. Entonces tienes garantía casi total de que te va a funcionar. Y al revés, si tú te tomas el fármaco a las bravas, uy, qué bien, yo no como verdura, me hincho a procesados, los fines de semana barbacoa, fin de sí, fin de no, los viernes pizza, uy, de vacaciones y navidades, imagínate. Si tú eso no lo cambias, perderás peso con el fármaco, por supuesto, te va a reducir el apetito, pero luego tienes garantía total de que lo vas a recuperar. Total, total, porque al fin y al cabo, si esos hábitos te llevaron a aumentar de peso, ¿por qué cuando dejes de tomar el fármaco no van a hacer lo mismo? Van a hacer exactamente lo mismo. Si te llevaron a aumentar 20 kilos, pues te volverán a llevar otros 20. Esto es importantísimo, siempre pensado en el largo plazo. Y por último, el tema del perfil de ingesta. Sabemos que los GLP-1 actúan específicamente, no exclusivamente, pero van muy bien a la gente que tiene ese perfil un poquito de ingesta ansiosa, el mal llamado hambre emocional, ¿no? Hay gente que dice que una cosa es el hambre y otra cosa es el apetito. El hambre es comer por nutrirnos, el apetito es comer por comer. Muchas veces por aliviar un malestar psicológico, tipo aburrimiento, tipo ansiedad. Entonces, esa gente que picotea más entre horas, ay, no sé si es hambre o no, pero como algo, parece que los GLP-1 actúan específicamente en este tema y ayudan mucho a reducir la ansiedad por la comida. Tanto es así que incluso se ha visto que llegan a reducir incluso las ganas de fumar y las ganas de beber. Se han visto estudios observacionales, no hay una relación causa-efecto, en este caso para bien, pero se ha visto que hay mucha gente que se deja de fumar porque toma esto. Claro, en el fondo te quita un poco la sensación esa de necesitar buscar placer para aliviarte, tanto con la comida como con otras cosas. Pues la gente que ya tiene cierta predisposición le puede ayudar a dejar de fumar. Ojo, esto ni está demostrado causalmente, ni está aprobado científicamente, ni a nivel de ministerio. O sea, estos fármacos no son fármacos para dejar de fumar, que quede bien claro. Pero para que se entienda un poco la línea de quién más se puede beneficiar. La gente, yo añadiría también la gente que come grandes cantidades, ¿no? Gente que se pone y se pega tracones inmensos, también le puede ayudar porque en cuanto comes un poco de más, el estómago te avisa y se te reduce el apetito. O sea, no te cabe más comida, ¿no? Entonces, este tipo de gente también le puede ayudar. La gente que tiene una dieta desastre, de decir, no, yo no como nada de verdura, no tengo tiempo para hacer ejercicio, ni me planteo cambiar, el fármaco les va a beneficiar menos. Pueden Claro. aprovecharlo. Puedes aprovecharlo para aprender a comer verdura y para aprender a gestionar tu agenda y meter ejercicio, que esa es la forma de hacer ejercicio. El ejercicio se hace desde la agenda, no desde voy al gimnasio sin gustarme, ¿no? Cuando tenga tiempo. Puedes aprovechar para hacer ese cambio, entonces te funcionará. Pero si no tienes pensado hacer eso, es que casi que yo no me plantearía
te valdría la pena a lo mejor hacer algo un poquito más ligero, menos eficaz, pero más realista que plantearte perder peso sin hacer ejercicio. Eso es una estupidez. Sería como plantearse dejar de fumar fumando, ¿no? Pues hombre, no creo que Claro. puedas. Sí, sí. Bueno, de hecho esto, a ver, todos estos puntos, ¿no?, que has comentado, a mí me recuerda mucho la misión y el motivo por el cual hemos empezado Lumina. Porque va todo alrededor de hacer este uso sensato, ¿no?, de estas herramientas que tenemos, que están ahí, están disponibles, vemos que mucha gente les va bien. Oye, y vemos que mucha gente también quizá lo está usando no del todo bien, vamos a trabajar, vamos a ayudar para utilizarlo de la mejor forma posible para que realmente funcione bien. Así que sí, Claro, pero es que es la única manera, Arnau. Es que no hay otra forma. sí, sí, O sea, mal uso es probablemente la mayoría de gente le dé un mal uso. Lo que hemos comentado, sí. que es muy apetitoso montar una consulta de obesidad y recetarle a todo el que pase por la puerta medicación para ganar dinero. Y es muy apetitoso para el paciente pensar falsamente que me pongo la medicación y me olvido de todo lo demás. Pero es mentira. Es que no funciona. Es la única manera. Bueno, yo lo tengo comprobado. Yo llevo años utilizando estos fármacos, igual que llevo años negándole a pacientes y teniendo broncas importantes, a pacientes que solo me consultan para que les recete y le digo, es que no te lo voy a recetar si es que no lo necesitas. No, pues yo te he pagado la consulta, me lo tienes que recetar. Por favor, por favor. Sí, sí. Es que vamos, yo estoy seguro que si estadísticamente, y no es culpa tampoco de la gente, pero si estadísticamente hiciéramos una panorámica de la gente que quiere utilizar este fármaco y de los médicos que recetan estos fármacos, casi todo el mundo lo utiliza mal. Por culpa del sistema, por culpa de los incentivos, por culpa de todo esto. Y por eso yo animo a la gente a reflexionar sobre esto. Y a tener cuidado porque la gente lo utiliza mal y eso es algo real. No es que estemos aquí llamando al coco. No, es que el médico de la mutua que se pone una agenda de 30 pacientes por la tarde para sacarle 10 euros a cada uno, ese te lo va a recetar mal. Sí o sí, es que no hay alternativa. Yo mismo lo he hecho cuando trabajaba para mutuas. Yo siempre iba con 1 hora y media de retraso, porque intentaba no hacerlo. Y los pacientes se me quejaban porque tardaba mucho. ¿Sabes? Ujú. Pero la mayoría lo va a usar mal y eso es real. Igual que si nos está viendo algún médico o los pacientes más concienciados, que sepan que a lo mejor incluso ellos mismos van a ir a presionar al médico y lo van a hacer mal o no tienen la mentalidad adecuada para aprovechar los beneficios. Esto es real y es así, pues por cómo entendemos la pérdida de peso, ¿no? Es peso centrista, cambiar hábitos no, que es muy difícil, dame una pastillita y me curo. Ah, el médico que quiera ganar pasta, genial, toma tu pastillita, pase por caja. Y el paciente, me da la pastillita, genial, toma tu dinero. A ver, esto es Ujú. poco menos que ser un camello, ¿vale? Sí, sí. Pues bueno, quien quiera ganar dinero está muy bien, pero el paciente que quiera solucionar su obesidad o el médico que quiera ayudar a sus pacientes, lo siento, pero no tiene alternativa. Mm. Y me alegra que estemos muy, muy en la línea, ¿no? Porque al final es como hemos construido Lumina, ¿no? O sea, con esta premisa de decir, no, es que esto va de ayudar al paciente y a sabiendas de que hay mucha gente que no le vamos a recetar el fármaco y muchos se nos cabrearán. Pues, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que hay. Claro, Y que también te no. digo que yo lo he visto, a mí me ha pasado con pacientes, ¿eh? Vienen a la consulta con la idea de tomar el fármaco, yo les explico lo que hay y les digo, ¿y si probamos a empezar sin? Y yo he tenido pacientes que han ido perdiendo peso, perdiendo peso, perdiendo peso, ¿no? Y al final no se lo hemos puesto. Ujú. Que al final, Lumina siempre lo hemos planteado desde un punto de vista de clínica de la obesidad. Nos dirigimos a la gente que más gravedad o más conciencia tiene de que necesita un tratamiento en profundidad. Y nos apoyamos en los fármacos, obviamente. Si es que tratamos la obesidad grave, ¿en qué nos vamos a apoyar? Pero mucha gente se puede beneficiar sin necesidad de fármacos. Claro, No, sí, pues eso sí, esto sí, sería el caso de éxito. claro, pero y acabo con esto. Al final el fármaco es opcional. Lo que no es opcional es todo lo demás. Lo de Ujú. esforzarte, lo de cambiar tus hábitos, lo de encontrar tiempo para hacer el ejercicio, lo de aprender recetas, aprender a comprar, eso no es opcional. Sin eso no se consigue. Sin el fármaco, a lo mejor es más difícil, pero lo puedes conseguir. Sin todo esto no. Pues es que está Mm. clarísimo y vamos, yo quiero aquí sobre todo animar a la gente a que también tenga el criterio ese de que no se deje engañar por la vía fácil o, mira, a este médico no le voy a consultar porque me han dicho que es muy estricto, le consulto a este que me pone todas las facilidades.
eso es un daño para ti. Yo animo a la gente a que, cuidado, que hay profesionales, malos profesionales en todas las áreas, y si lo que quieres es el bien para tu salud, hay que estar atento a estos puntos clave que hemos comentado. Mm, mm. Bueno, pues yo creo que este último resumen, este último punto ha sido súper importante. Si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del podcast. Y bueno, yo creo que si no tienes ningún otro punto a añadir, Antonio, creo que lo podemos dejar aquí. Sí, yo creo que por hoy está bien, ya les hemos pegado suficiente Sí. la chapa a los pacientes, que sepan que los que vengan a mi consulta todavía les voy a pegar más. Versión doble para ellos. Pero nada, con esto lo dejamos aquí y nos vemos o nos oímos la semana que viene. Genial, un placer. Que vaya Adiós, muy Arnau. bien. Adiós.